Iniciar la grabación. Continuamos la segunda parte con el grupo noveno P de la carrera de Bioquímica. Estamos creando una base de datos, consultorio clínico. Y estamos creando formulario. Entonces, al crear un formulario, una vez que presionan guardar, le asignan la palabra formulario al nombre que ya está asignado, que ya tiene ingresado, y luego hay que cambiarlo a vista formulario. Vista formulario. Cambien a vista formulario. La vista formulario es el que permite ingresar los registros, modificar, eliminar, hacer cambios en los registros. Luego voy a crear de otra tabla, voy a seleccionar atención médica, crear formulario, formulario, crear formulario. Recuerden que debo cambiar a vista formulario. Lo puedo hacer con clic derecho sobre la pestaña, vista formulario, o también lo puedo hacer en la cinta de opciones, el botón ver. El siguiente paso es guardar, archivo guardar, y asignarle la palabra formulario, solo para diferenciar de las tablas. Tengo dos formularios, hago clic en datos personales y crear formulario. Luego cambio a ver, vista formulario, y luego voy a guardar. Guardar. ¿Sí? Cada formulario, cada tabla que voy haciendo, hay que ir guardando. Formulario, datos personales. Y finalmente tengo ya esta historia clínica, atención médica, médico, faltaría médico. Presiono en la tabla médico, crear formulario. Formulario. Ver, vista, formulario. Y luego guardar. Si no lo guardo y presiono cerrar, también me va a dar la opción si deseo guardar. Si presiono solo cerrar, me pregunta, ¿desea guardar? Sí. ¿Ya? Igual es lo mismo, ¿ya? Formulario. Y aceptar. Bien. Voy a cerrarlo todo. Voy a cerrarlo todo. Voy a crear la relación de las tablas. Voy a crear la relación. Voy a ir a herramienta. El primer paso para crear la relación es cerrar todo. Siempre deben cerrar tablas, formularios, consultas, informes. Lo que tenga activado hay que cerrar. Y recién va a herramientas, relaciones. Selecciona las 4 tablas y presiona agregar. Luego cerrar. Vamos a mover atención médica hacia abajo, datos personales a la izquierda y médico un poquito más a la derecha. Lo que hacemos es ubicar las tablas de manera que con la que voy a hacer la relación no quede por encima de otro el enlace o la relación. Verifico que código de paciente con código de paciente voy a hacer la relación. Matrícula con matrícula y código de paciente con código de paciente. Entonces voy a relacionar las 4 tablas. Presiono clic sostenido, código de paciente, a código de paciente, verifico que haya seleccionado bien los campos y presiono exigir integridad, actualizar y eliminar. ¿Qué permiten hacer estas tres casillas? Exigir integridad es que un dato que esté en la una tabla esté también en la otra tabla. No voy a poder escribir códigos o pacientes que no lo haya registrado primero. Tiene que estar, puedo hacer referencia a datos que ya he creado. Ya esa relación es lo que me mantiene la integridad referencial. Se puede, cuando en una de ellas
elimino, se va a eliminar también dónde se relaciona. Eso es actualizar y eliminar en cascada los campos relacionados. A eso se refiere. Y hago la relación. Luego, la matrícula con matrícula. Clic sostenido y arrastro matrícula con matrícula. Lo mismo, marco la casilla exigir integridad, actualizar, eliminar, crear. El número de historia es propio de historia clínica y el código de paciente con código de paciente. Selecciono código de paciente con código de paciente y marco las 3 casillas para crear la relación y me permite crear la relación. Acá no dio ningún mensaje de error porque todos los campos y los tipos de datos de los campos que se relacionan están ingresados de forma correcta. En caso que yo un dato haya ingresado mal al transcribir, le haya como la inversa para eliminar, y si ya hay una relación, eliminar la relación. En caso que me haya equivocado al seleccionar los campos, también puedo modificar la relación. Si lo elimino, me pregunta si está segura que desea eliminar. Sí. Si quiero modificar o verificar si algún campo está con error, tiene que estar sin relacionar con ninguno. No puedo hacer ninguna modificación, ningún cambio de los datos mientras está relacionado. Me va a permitir entrar a ver el diseño, pero en vista de lectura. No me va a permitir ver los datos ni modificarlos. Solo voy a poder leer, pero no voy a poder modificarlos. Entonces, debo eliminar la relación para hacer los cambios. De lo contrario, no podré hacer los cambios. Entonces, presiono código de paciente con código de paciente y recién hago la relación. ¿Ya? De otra manera, no se puede modificar. Si yo quiero ir a atención médica, a su diseño, van a ver el mensaje que me muestra. Quiero modificar algo, ¿no? Como está relacionado, me va a dar un mensaje de error. Lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. Ahora voy a modificar historia clínica. Me voy a historia clínica, vista diseño. Ya, voy a ir a relaciones y lo vamos a guardar, ¿ya? Archivo, guardar. Ahora voy a historia clínica y estoy en el diseño. Cualquier cambio que quiera realizar me va a desplegar mensaje de error. Lo voy a cerrar y vuelvo a ingresar, ¿ya? Ya está guardado relaciones. Me voy a historia clínica en vista diseño y ingreso a la tabla, ¿ya? Entonces, cuando quiera yo modificar algo, no debe estar relacionado, ¿ya? No tiene que estar relacionado. De lo contrario, cuando modifique y quiera guardar, me va a desplegar un mensaje de error que no me va a permitir hacer los cambios, ¿ya? Una vez que hemos creado la relación, eso nos va a controlar los códigos. Sobre todo, va a ser de que la base de datos sea consistente. Si no tiene relación una base de datos, ¿qué sucede? Que yo en datos personales puedo escribir, voy a cerrar la relación, cerrar, ya está guardado. Si yo escribo un código de paciente, voy a generar el primer paciente, que va a ser el número 10, el nombre, Juan, terceros, masculino, fecha de nacimiento, 3 de agosto. 3 de agosto de 1990. Correo electrónico. Tendría que registrar su dirección de correo.
Bien, podemos ampliar las columnas, se puede ampliar las columnas. Ese sería el paciente Juan, que tiene un código 10. Yo voy a ingresar a médico. Voy a crear un nuevo médico. Fíjense que estoy usando las tablas. Yo puedo ingresar registro usando tablas como usando formulario. El médico será el médico 1000. Allá, la matrícula es texto. Entonces yo puedo escribir si es cardiólogo y le asigno el código así, cardiólogo. Y la matrícula generalmente son las iniciales de su nombre y su apellido y un número, ¿no? Un número. Apellido, Arias, especialidad cardiólogo, correo electrónico Carlos. gmail.com. Y el número telefónico. Bien, una vez que ingreso los datos, tengo la matrícula de un médico, presiono guardar, archivo guardar, ya tengo creado un médico. Me muestra, al ver la relación, me muestra un cuadrito con el botón más, así como en datos personales. Si presiono, me dice con quién quiero relacionarlo. Y si me voy a médico, también me muestra con qué campo puedo registrar. En este caso, el médico va a atender a un paciente. ¿Cuál es el paciente? Acá le va a mostrar código de paciente, fecha de atención, hora de atención. Puedo escribir aquí, como puedo ir a escribir en atención médica o historia clínica. Voy a ir a atención médica y ahí puedo registrar. Código de paciente. Si yo escribo 20, por ejemplo, no existe el 20. Acá en datos personales, solo está el 10, no hay el 20. Si yo escribo un código que no existe, la matrícula debo escribir solo el que ya he creado. Lo voy a ocultar para que se entienda mejor. CAR 100. Ese es el código del médico. Ese lo voy a escribir bien. El que está mal es el código del paciente. CAR 100. Fecha de atención, la fecha de hoy. Hora de atención, 14. 2.00. Observaciones, paciente estable. Y el vademecum, descanso. Descanso, nada más. ¿Ya? Entonces, presiono guardar, archivo, guardar. ¿Qué dice ahí el mensaje? No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla de datos personales. No existe el 20 y no nos va a dejar guardar porque no hay el 20. Entonces, eso es lo que nos permite la relación. Si yo no he creado la relación, en caso que no haya creado relación, solo tabla, me va a permitir guardar el 20 sin ningún mensaje de error. Voy a tener un número en atención médica, un código que no existe. Acá no existe el 20, no hay paciente registrado con ese código. Eso me haría si no tuviera relación. En cambio, como está relacionado, me controla. Eso permite el índice. Por eso se aplica solo el indexado a los códigos, ¿ya? Porque con los códigos es lo que relacionamos. Lo que controlamos, si ese código existe o no existe. Eso es el indexar, ¿ya? Eso es lo que nos permite hacer. Yo cambié a 10, presiono archivo guardar y ahora no me desplegó ningún mensaje de error, ¿no? Lo mismo, si yo escribo mal en la matrícula profesional de un médico que no existe, si
quiero yo registrar otros médicos, tengo que hacer nuevo y registrar los médicos, pero solo voy a poder usar lo que registra en matrícula, porque ese es el código del médico, la matrícula profesional. Entonces, eso nos permite hacer la relación. Nos controla que los códigos o que los datos sean consistentes, de que no usemos códigos de pacientes que no hayamos registrado, ¿ya? Que no existan. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Bien, vamos a seguir registrando. A ver. Voy a cambiar datos personales a vista diseño. Tengo datos personales en vista diseño. Voy a abrir el formulario datos personales. No me deja abrir. Dice, la tabla de datos personales está abierta en modo exclusivo por otro usuario o ya está abierta mediante interfaz de usuario. No se puede manipular mediante código. Es decir, que un formulario para activar de la tabla de datos personales, no lo puedo activar el formulario porque está en vista diseño la tabla. Si yo cambio a vista hoja de datos, recién me va a permitir abrir el formulario. Yo hago doble clic y fíjense que me abrió el formulario, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, siempre deben tener las tablas en vista hoja de datos. Vista hoja de datos. Preguntado de otra manera, ¿cuál es la vista que me permite ingresar información o ingresar registro en las tablas? Inciso A, vista diseño. Inciso B, vista hoja de datos. Entonces, la respuesta correcta es vista hoja de datos. ¿Ya? Eso es en tabla. Botón derecho y tenemos la respuesta. Vista diseño, vista hoja de datos. Diseño es para crear la estructura. Hoja de datos es para ingresar registros. Es cuando empezamos a dar valores. Un formulario para modificar el diseño nos permite en vista diseño. Y para ingresar o manipular los registros, vista formulario. ¿No? El formulario tiene 3 tipos: vista diseño, vista presentación, vista formulario. Entonces, ¿cuál de las 3 vistas es el que nos permite agregar más registros, modificar registros? ¿Cuál de las 3 vistas? Vista formulario. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saberlo de memoria. Abajo, la vista formulario, en la parte inferior, nos despliegan botones de navegación de registro. Es decir, que usted puede cambiar entre un registro y otro. Puedo avanzar, no hay más que un registro. Voy a formulario. Entonces ingreso el código de paciente, que va a ser el 20. El nombre va a ser Marta. Marta Cutipa. Género femenino. Fecha de nacimiento, 3 de septiembre de 1991. Correo electrónico, marta@gmail.com. Bien, estoy registrando los datos de una paciente, pero si verificamos, lo estoy haciendo a través del formulario. La tabla está abierta. Si la tabla está abierta, no me va a actualizar automáticamente. ¿Qué necesito para actualizar? Presionar el botón actualizar todo. Tengo 2 opciones en el formulario para que se guarde el registro, porque no he presionado guardar. Uno es cambiar entre los botones de navegación. Si cambio, ya se guardó, se aceptó. Y la otra opción es presionar guardar, archivo guardar. Si voy a datos personales, no hay el 20, no hay Marta.
Entonces, ¿qué hago? Actualizar todo. O actualizar todo. Ya me mostró el siguiente registro, Marta. Voy a modificar el formulario, lo voy a cerrar voy a cerrar todo y voy a trabajar con el formulario datos personales. Voy a abrirlo en vista diseño. Vamos a adelantar un poquito lo que va a entrar para el examen final. Vamos a agregar botones al formulario, como les voy a compartir el cuestionario 3. En el cuestionario 3 está lo que vamos a avanzar ahorita. El título lo selecciona, datos personales, y lo puede modificar el formato como si estuviéramos en Word. Eso lo hace la ficha o pestaña formato. Puedo aplicar un color de texto, se puede aplicar negrita, se puede aumentar el tamaño, cambiar tipo de letra, se puede hacer varios cambios. Y también se puede centrar datos personales. Hago clic en el botoncito que está a la izquierda y puedo yo eliminar ese botón e insertar logotipo. Pero fíjese que está solo seleccionado ese botón. Hay que tener cuidado porque si está seleccionado se me borra todo el título. Hago clic en el cuadrito y recién presiono suprimir. Hago un clic en el espacio del encabezado. Fíjese que tiene 3 secciones. Encabezado, detalle y pie del formulario. Donde está seleccionado, ahí se va a insertar. Si yo quiero una imagen, acá en el encabezado, hago un clic en el encabezado, me voy a diseño, logotipo. Vuelvo a explicar, hago un clic en el espacio del encabezado, en un espacio vacío, cambio a la ficha diseño, logotipo. Busco una imagen para llevar como logotipo. Voy a ir a escritorio y neurociencia. A ver si esta imagen. Ahí tenemos una imagen sobre neurociencia. No voy a modificar la parte del detalle. Ya acá en este cuadro del rectángulo puedo aplicar un relleno. Me voy a formato y aplico el baldecito de relleno. Le voy a aplicar un color. Ya, vamos a aplicar el relleno y no se nos activa. Ya, ok. Entonces voy a aplicar en el fondo, un color de relleno y voy a cambiar el color. Ya, ok. En el pie del formulario, acá en la parte inferior, voy a agregar botones para el control del formulario. Voy a desplazar debajo del título pie de formulario, se me activa el cursor como una flecha horizontal, una línea horizontal y una flecha vertical. Arrastro para ampliar el espacio en el pie del formulario. Luego voy a ir a diseño y presiono botón. Ese botón que tiene 4X, hago un clic y luego presiono el clic en el cuadro del pie del formulario. Un clic. Al presionar en ese espacio que he ampliado, porque estaba sin espacio, hago un clic y me va a desplegar una ventana. Yo puedo agregar varios tipos de botones. Me despliega una ventana. Lo voy a cancelar y lo vuelvo a hacer. Doctora, Lo vuelvo a hacer. ¿Sí? ¿Sí? me perdí en eso del pie de formulario Ajá, lo vamos a volver y a se hacer. va a diseño, se va a botón. No entendí. El formulario. Inicialmente estaba sin espacio. Estaba así. ¿Sí? Estaba así, sin espacio. Entonces, el espacio para que el botón de arrastro, para tener un espacio. Ese es el primer paso. Segundo paso es cambiar a diseño.
Luego tengo varios elementos para agregar. Ya agregué el logotipo, aquí en la parte superior. Puedo agregar fecha, hora, y puedo agregar una infinidad de botones, se llaman controles. Pero voy a agregar solo el botón, el que tiene 4X. Estos se llaman etiqueta, ¿ya? Cuando usted quiere escribir un texto fuera de los que ya están, cuando usted quiere escribir algo, utiliza las etiquetas. Vamos a utilizar el botón, presiono un clic en el botón y simplemente hago un clic en un espacio del pie del formulario, en cualquier parte del pie del formulario. Simplemente hago un clic y me va a desplegar una ventana, nada más. Hice clic en el botón que está en diseño y luego hice un clic en el espacio del pie del formulario, nada más. Y luego me despliega la ventana. De esa ventana puedo hacer varios tipos de botones. Uno para navegación de registro, operaciones con formularios, operaciones con registro, operaciones con informes y aplicación. Vamos a hacer uno de cada uno. En navegación de registro es el que me permite hacer como en los formularios, ¿no? Ir al primer registro, siguiente, anterior, último. Entonces yo voy a elegir el que diga registro siguiente. Luego presiono finalizar. Nada más. Solo elijo esos dos. Navegación de registro, ir al registro siguiente y finalizar. Por defecto está configurado por imagen. Presiono finalizar y me va a desplegar el botón que representa siguiente. Hago un clic fuera. Hago un clic fuera para agregar otro botón. Nuevamente, presiono el botón, luego hago un clic en el espacio del pie, solamente un clic y me despliega la ventana. Ahora, en navegación de registro tengo 2, 4, 6 opciones. Hicimos siguiente, podemos hacer ir al registro anterior. Presiono y luego finalizar, nada más. Y lo tengo al revés. Este lo voy a llevar al inicio porque está al revés. Así tiene que ir. Anterior y siguiente, ¿ya? Así. Ya tengo dos botones. Vuelvo a hacer un tercer botón, presiono botón y hago un clic en el pie del formulario. Al hacer un clic en el pie del formulario, otra vez me despliega la ventana. Ya no voy a hacer navegación de registro, sino operaciones con registro. Ahí me muestra todo lo que puedo hacer. Guardar, duplicar, eliminar, imprimir. Voy a presionar el botón guardar registro y finalizar. Nada más. No voy a siguiente, siguiente, porque ya está configurado con imagen. Pero va a haber una opción que va a ser la que sigue, que sí vamos a avanzar porque vamos a hacer otro tipo de configuración. Cuando queremos insertar un botón, el cual no vamos a configurar y solo queremos con imagen, presiona finalizar. Elige qué va a hacer, qué acción y luego finalizar. ¿No? Guardar registro, finalizar. Me va a desplegar un botón para guardar. Guardar. Guardar registro. Hago un clic fuera, vuelvo a insertar otro botón. Insertar botón, presiono botón, hago un clic en el pie y me despliega la ventana. Voy a hacer imprimir registro. Operaciones con registro y presiono imprimir registro. Debo elegir la categoría y luego la acción. Imprimir registro, finalizar. ¿Ya? Entonces, como su nombre lo indica, puedo guardar, imprimir, desplazar en el anterior, en el siguiente registro. Hago un clic fuera. ¿Hasta ahí no hay dudas? Bien, igual vamos a volver a No, repetir doctora, todo bien. la siguiente clase, igual lo mismo vamos a volver a repetir. Entonces, agregamos otro botón. Presiono el botoncito, pero lo voy a hacer un poquito más a la derecha para dejarme un espacio. Y voy a hacer operaciones con formulario. Y voy a presionar el botón cerrar formulario. Y presiono finalizar. Entonces me despliega cerrar. Voy a hacer clic en un espacio vacío. Ahora yo quiero
que cambiar entre formularios. Ese sí lo voy a tener que configurar. ¿En qué formulario estoy? En datos personales. Ese es el primer paso que tienen que tomar en cuenta con qué formulario están trabajando. Entonces yo quiero hacer operaciones con formulario. Ya hice cerrar, ahora quiero abrir. Abrir formulario, ahí sí debo presionar siguiente. Si quiere abrirlo, el formulario y mostrar todos los registros, sí, está bien. Siguiente. El nombre, no quiero imagen, sino el nombre, porque debo saber a qué formulario voy a ir, con qué formulario se está enlazando. Entonces escribo médico. Ese es el formulario que yo he seleccionado. Si no recuerdo, simplemente presiono atrás, atrás y verifico cuál fue el que seleccioné. O puedo cambiar la selección también, ¿ya? Elijo formulario médico, siguiente, siguiente, y luego tengo que escribir en el cuadro texto el nombre del formulario que voy a abrir. Y después puede presionar finalizar. Entonces me despliega médico. Todos estos cambios hice en vista diseño. Ahora lo voy a cambiar a vista formulario. Ahí está mi formulario creado. Si presiono avanzar al siguiente, presiono la flechita, cambia a Marta. 20. Si presiono a la izquierda, regresa al 10, a Juan. En vez de usar los propios botones que tiene Access. Sino yo he creado estos botones, he agregado utilizando el asistente. Se puede guardar, cuando yo haga uno nuevo, presiono guardar, en vez de ir a archivo guardar, acá directo lo presiono. Puedo cerrar, para no hacer clic derecho, cerrar, para no hacer clic derecho, cerrar, solamente presionar el botón, cerrar, cerrar. Cuando yo presione médico, me tiene que abrir el otro formulario médico. Presiono médico y me abre el formulario médico. Voy a modificar, tengo 5 minutos para poder volver de médico a datos personales. Entonces cambio, vista diseño, vamos a hacer hasta donde me dé el tiempo. Estoy modificando el formulario médico. Doble clic en el texto, selecciono el título, aplico en formato, tipo de fuente, color, negrita, cursiva, tipo de fuente, alineación, hace todos esos cambios. Hace todos esos cambios, ¿ya? De la fuente. Luego hace clic en el botoncito donde está la imagen y lo borra con suprimir. Luego hace un clic fuera en el espacio y se va a diseño, logotipo. Y va a llevar una imagen como logotipo, será Neurociencias 2. A ver qué imagen muestra sobre neurociencia. Ahí tenemos otra imagen. Voy al pie del formulario, presiono en el espacio debajo del título y arrastro para dar un espacio. Para tener un espacio en el pie del formulario. Voy a llevar los botones, presiono botón, hago un clic en el pie del formulario. Al hacer un clic me despliega la ventana para elegir qué voy a hacer con ese botón. Navegación de registro, ir al primer registro, finalizar. Nada más. Ya tengo un botón, hago un clic a un lado, otra vez. Presiono botón, hago un clic en el pie del formulario y selecciono otra acción. Operaciones con registro. Voy a hacer imprimir registro, finalizar. El tercer botón lo voy a hacer un poquito más a la derecha, que es cerrar o salir. Botón, presiono y voy a hacer operaciones con formulario y cerrar formulario, finalizar.
El último que va a ser abrir un formulario, y el formulario que voy a abrir, estoy en médico, quiero abrir datos personales. Presiono botón, hago clic en el pie del formulario, se activa la ventana del asistente, presiono operaciones con formulario, abrir. Siguiente. ¿Cuál voy a abrir? Datos personales. Datos personales, porque ahorita estoy en médico. Médico. Datos personales, siguiente. Lo dejo con la opción de que mostrar todos los registros. Siguiente, acá debo escribir el nombre. El nombre que voy a abrir es datos personales. Datos personales y finalizar. Bien, quedó encima del otro botón, simplemente se arrastra para moverlo. Lo guardamos antes que se corte. Archivo, guardar. Y cambiamos a vista, formulario. Vista, formulario. Interactuamos, probamos los botones. Presiono datos personales y se va a cambiar al formulario datos personales. Presiono médico y cambia con médico. Si presiono salir, el formulario médico, cierra. Si presiono cerrar el formulario datos personales, lo cierra. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Entonces, eso es lo que nos permite hacer. Voy a entrar en el primer parcial solo para el final. Ya les voy a compartir el